El aire de la fiesta vibraba con risas y el tintineo de copas, una melodía alegre que, sin embargo, no lograba calmar la extraña inquietud que se había instalado en mi pecho. Buscaba con la mirada a mi pequeña Sofía, mi nieta de 6 años, mi único sol en un cielo que a menudo se sentía gris. Su risa era el faro que siempre me guiaba. Pero esa tarde, en el jardín abarrotado de la casa de mi hijo Javier, ese faro parecía haberse apagado. Recorrí con la vista los grupos de invitados, todos sonrientes, todos ajenos al nudo que se apretaba en mi garganta. Había algo fuera de lugar, una nota discordante en la sinfonía de la celebración, y mi corazón de abuela, ese viejo y sabio músculo, sabía que tenía que ver con ella. Cada segundo que pasaba sin encontrar su rostro pecoso, aumentaba mi desasosiego, convirtiendo el murmullo festivo en un ruido sordo e irritante. Finalmente, la vi. Estaba sentada en un rincón, cerca del rosal que yo misma había plantado años atrás, dándome la espalda. Un alivio momentáneo me inundó, pero fue efímero, tan breve como el parpadeo de una luciérnaga. Algo en su postura me heló la sangre. Estaba demasiado quieta, demasiado encogida sobre sí misma, como un pajarito herido. Me acerqué despacio, llamándola con una voz suave que apenas logré hacer salir. «Sofía, mi amor, ¿qué haces aquí tan solita?» No se giró. Solo sentí cómo sus pequeños hombros se estremecían. Fue entonces cuando el sol, al filtrarse entre las hojas del rosal, iluminó su cabeza y mi mundo se vino abajo. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido doloroso y mis manos, que iban a acariciarla, se detuvieron en el aire, temblando, incapaces de tocar el horror que tenía ante mis ojos, donde antes danzaba una cascada de rizos dorados, de esos que yo amaba trenzar, mientras le contaba cuentos de mi infancia. Ahora solo había piel pálida y desnuda. Le habían rapado la cabeza, su hermosa cabellera, su seña de identidad, había desaparecido por completo. La cabeza de mi nieta de 6 años estaba rapada, como si fuera una recluta, como si la hubieran castigado por un crimen que no cometió. El shock fue tan brutal que por un instante creí que me había equivocado de niña, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, esa era su nuca, esas eran sus orejitas delicadas, ahora terriblemente expuestas. Un sollozo seco se ahogó en mi garganta, un sonido animal de pura angustia. Era una profanación, un acto de una crueldad incomprensible. ¿Quién podría haberle hecho algo así a un ángel? ¿No se ve moderna? La voz de Isabela, mi nuera, cortó el aire como un cuchillo afilado. Me giré y la vi de pie, a unos metros de distancia, con una copa de vino en la mano y una sonrisa torcida, casi triunfante, en los labios. Sus ojos brillaban con una malicia que no se molestaba en ocultar. No estaba preguntando, estaba declarando su victoria. Es bueno deshacerse de las cosas viejas, ¿no crees, suegra? La segunda frase fue un dardo envenenado dirigido directamente a mi corazón. De repente todo cobró sentido. La humillación no era solo para Sofía, era para mí. El pelo de la niña, que todos decían se parecía al mío de joven, era lo viejo. Yo era lo viejo. Isabela había usado a mi nieta como un lienzo para pintar su desprecio por mí, y lo había hecho en público, para que todos fueran testigos. El murmullo de la fiesta se detuvo. Sentí decenas de miradas clavándose en mí, algunas con lástima, otras con una curiosidad morbosa. Me sentí desnuda, expuesta, tan vulnerable como la cabecita rapada de mi nieta. La sangre se me había helado en las venas, y una rabia fría, una que nunca antes había sentido, comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. Quería gritarle, quería arrancarle esa sonrisa satisfecha del rostro, pero las palabras no salían. Estaba paralizada por el dolor y la incredulidad. Mi propio hijo, Javier, estaba a su lado, mirando hacia otro lado, incapaz de sostenerme la mirada. Su silencio era una complicidad, una traición que dolía casi tanto como la crueldad de su esposa. En ese momento, entendí que estaba completamente sola en esto. Isabela levantó su copa, en un brindis silencioso hacia sus amigas, que reían por lo bajo, compartiendo su cruel diversión. Para ellas, esto era un espectáculo, una anécdota divertida para contar más tarde. Para mí,
Era la profanación de la inocencia de mi nieta y la declaración de una guerra que yo no había empezado. Cada risa era como una bofetada. Mi nuera no solo había rapado la cabeza de Sofía, había intentado rapar mi dignidad, mi lugar en esta familia, mi historia. Me veía como un mueble viejo y polvoriento del que había que deshacerse, y no tenía reparos en demostrarlo. Pero la gente como ella siempre comete el mismo error. Subestiman la madera de la que están hechos los muebles viejos. Observé su rostro, tan lleno de arrogancia, y luego miré mis manos. Manos ásperas, de trabajadora. Manos que habían amasado pan, curado heridas y construido un hogar, ladrillo a ladrillo para que mi hijo tuviera el futuro que ahora compartía con esa mujer. Manos que habían sacrificado todo. Y en ese instante, en medio de la humillación más profunda que jamás había sentido, una certeza se instaló en mi alma. Ella no lo sabía. Nadie en esa fiesta lo sabía. Pero esas manos viejas y cansadas todavía guardaban una fuerza que ella ni siquiera podía imaginar. Tenían un as bajo la manga, un secreto forjado por el amor y la previsión de mi difunto esposo. Una promesa silenciosa nació en mi interior. Su risa se apagaría. Ella creía haber ganado la batalla, pero yo sabía, con una claridad que me helaba y me fortalecía al mismo tiempo, que la guerra apenas comenzaba. Y en esta guerra no lucharía con gritos ni con insultos. Lucharía con la inteligencia silenciosa de los que han vivido mucho y han aprendido que la justicia no siempre hace ruido. Isabela había rapado el cabello de mi nieta para demostrar su poder, pero lo único que había conseguido era despertar a una leona que creía dormida. Su sonrisa burlona sería lo último que recordaría antes de entender que hay cosas mucho más difíciles de cortar que el pelo de una niña. Hay raíces, hay legados y hay secretos. Y yo estaba a punto de usar los tres. Mi nombre es Elara Montes. Tengo 68 años. Y desde hace 10, mi estado civil es el de viuda. Vivo en la misma casa que mi difunto esposo Antonio, y yo construimos con nuestras propias manos, un ladrillo sobre otro, un sueño sobre otro. Cada rincón de este lugar guarda un eco de su risa, el calor de su presencia, y ahora, el frío de su ausencia. Las paredes están impregnadas de nuestras memorias, desde los primeros pasos de nuestro hijo Javier hasta las últimas tardes que pasamos juntos en el porche, viendo el sol esconderse. Es un hogar lleno de fantasmas, pero son fantasmas amables, que me acompañan en una soledad que a veces se siente como un manto pesado. Aquí, entre estos muros, soy la guardiana de un tiempo que ya no volverá, un tiempo en el que mi familia era un nido cálido y no un campo de batalla silencioso. Llevo una vida sencilla, casi monástica. Me sustento con la pequeña pensión que me quedó de Antonio, una cantidad modesta que me obliga a mirar cada céntimo, pero que, gracias a Dios y a mi buena administración, me permite vivir sin deudas. El lujo es una palabra extranjera en mi vocabulario. Mi mayor placer es el olor a tierra mojada de mi jardín por las mañanas o el sabor de un guiso hecho a fuego lento, como me enseñó mi madre. Los días se suceden con una calma predecible, marcados por el tañido de las campanas de la iglesia del barrio. A veces, el silencio es tan profundo que puedo escuchar el latido de mi propio corazón, un recordatorio constante de que sigo aquí, respirando, sintiendo, aunque una parte de mí se fuera para siempre con mi esposo. Mi rutina es mi ancla. Me levanto con el sol, antes de que el mundo se despierte del todo, y mi primera visita es siempre para mis plantas. Hablo con mis rosales, cuido de mis geranios, y me aseguro de que a las hierbas aromáticas no les falte agua. Ellas no juzgan, no critican, solo crecen y florecen si les das amor. Una lección que los humanos a menudo olvidamos. Después, las tareas de la casa, la compra en el mercado del barrio, donde todavía me llaman por mi nombre, y alguna que otra charla con mis vecinas, mujeres de mi edad, con las que comparto penas y alegrías a través de la valla que separa nuestros jardines. Son conversaciones sencillas sobre el tiempo, sobre los nietos, sobre la vida. Pequeños bálsamos que alivian la soledad del día a día. Siempre he sido una mujer de naturaleza tranquila, una de esas personas que prefiere escuchar a hablar,
observar a actuar. Me han dicho que tengo un espíritu apacible, y supongo que es verdad. He dedicado mi vida a evitar los conflictos, a mediar en las disputas, a poner la otra mejilla con la esperanza de mantener la paz. Creo firmemente que con dulzura se consigue más que con gritos. Por eso, durante años, he soportado los desplantes de Isabela en silencio, tragándome sus críticas veladas y sus miradas de superioridad. Creía que mi paciencia, mi amor incondicional, terminaría por ablandar su corazón. Qué equivocada estaba. Confundió mi bondad con debilidad, mi silencio con estupidez, y ese fue su más grave error de cálculo. Mi mayor vulnerabilidad, mi talón de Aquiles, siempre ha sido el amor desmedido que siento por mi familia, por mi hijo Javier, a quien veo como el niño que acuné en mis brazos aunque ya sea un hombre hecho y derecho, y sobre todo por Sofía, esa pequeña luz que llegó para iluminar la penumbra que dejó la muerte de Antonio. Por ellos soy capaz de cualquier cosa, de perdonar lo imperdonable, de justificar lo injustificable. Este amor es una fuerza tan poderosa que a menudo me ciega. Me convierte en una presa fácil para la manipulación. He cedido, he callado, he sonreído cuando por dentro lloraba. Todo para no crear una grieta en la frágil estructura de nuestra familia. Pero lo que no entendía es que a veces el amor no consiste en soportar, sino en proteger, aunque para ello haya que destruir la falsa paz. Sin embargo, debajo de esta apariencia de mujer dócil y sumisa, yace una fortaleza que pocos conocen. Es una resiliencia forjada en el fuego de una vida de trabajo duro y sacrificios silenciosos. Junto a Antonio, enfrenté crisis económicas que nos dejaron sin aliento, enfermedades que nos pusieron a prueba y pérdidas que nos rompieron el corazón. Aprendí a estirar el dinero como si fuera un chicle, a remendar la ropa hasta que no podía más, a sonreír con el estómago vacío para que mi hijo nunca supiera que pasábamos necesidad. Esa fuerza no desaparece, solo se adormece, se esconde en los pliegues del alma, esperando el momento adecuado para despertar. La humillación en esa fiesta no fue una chispa, fue un trueno que despertó a la mujer que había olvidado que era. A menudo, en la quietud de la noche, converso con el retrato de Antonio que tengo en mi mesilla. Le cuento mis preocupaciones, le pido consejo, y casi puedo escuchar su voz profunda y serena respondiéndome: «Tienes la fuerza tranquila de un roble, mi Elara», me decía siempre, sobre todo cuando yo sentía que no podía más. Las tormentas pueden arrancarte algunas hojas, pero nunca podrán derribar tus raíces. Durante mucho tiempo, creí que esas raíces eran solo mi amor por la familia. Ahora entiendo que mis raíces son también mi dignidad, mi historia, mi respeto por mí misma. Y nadie, ni siquiera la esposa de mi hijo, tiene derecho a pisotearlas. La memoria de mi esposo se ha convertido en mi estandarte. Si me vieran por la calle, solo verían a una anciana más. Pelo plateado recogido en un moño sencillo, un vestido floreado de tela modesta y unas manos, mis manos, que son el mapa de mi vida. Cada arruga, cada mancha, cada vena hinchada cuenta una historia de esfuerzo. Son las manos que limpiaron suelos ajenos para pagar los estudios de mi hijo, que mecieron su cuna, que ahora cuidan de un jardín. Isabela las mira con desdén, las ve como algo anticuado, sucio, pero no se da cuenta de que estas manos, aunque cansadas, todavía saben construir. Y también, si es necesario, saben cómo derrumbar los castillos de naipes construidos sobre la mentira y la crueldad. Mis ojos, que han derramado tantas lágrimas, ahora tienen un brillo diferente, uno de acero. La soledad de mis días se ha vuelto más palpable desde que Javier se casó. Las visitas se espaciaron, las llamadas se acortaron. Cada encuentro en mi casa venía acompañado de la mirada crítica de Isabela, que analizaba mis muebles, mi comida, mi ropa, como si yo fuera una reliquia en un museo a punto de ser clausurado. Intenté adaptarme, cambiar cosas para agradarla. Todo en vano. Su objetivo nunca fue aceptarme, sino aislarme, borrarme del mapa de la vida de mi hijo. Y poco a poco, lo estaba consiguiendo. La casa, antes un refugio, se sentía a veces como una prisión de recuerdos y el teléfono, un objeto mudo que solo servía para recordarme mi creciente irrelevancia en sus vidas.
Anhelaba el sonido de la risa de Sofía correteando por mis pasillos. Todo esto, esta vida de silencios, de pequeñas tristezas y alegrías sencillas, es lo que soy, o al menos, lo que era hasta esa tarde. La mujer que se levantaba al alba para regar sus geranios fue la misma que vio con horror la cabeza rapada de su nieta. Y fue precisamente porque mi mundo era tan pequeño y mi amor tan inmenso, que la profanación se sintió como un terremoto que sacudió los cimientos de mi existencia. A veces se necesita un golpe muy duro para despertar de un largo letargo. Isabella, en su infinita arrogancia, me dio ese golpe, y al hacerlo, no me destruyó. Al contrario, me devolvió la vida y me dio una razón para luchar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. En uno de ellos está mi único hijo, Javier. Es un buen hombre en el fondo. O al menos, quiero seguir creyéndolo. Lo crié para que fuera amable, respetuoso y trabajador. Y en parte, lo conseguí. Es un arquitecto de éxito, con un nombre que empieza a ser reconocido en la ciudad. Un logro que en secreto siento como mío. Sin embargo, su mayor virtud, su bondad, está irremediablemente atada a su mayor defecto. Una debilidad de carácter que lo hace huir del enfrentamiento como de la peste. Para mantener una paz superficial en su hogar, es capaz de tragar cualquier sapo, de mirar hacia otro lado, incluso cuando la injusticia está sentada a su mesa, sirviéndole la cena. Su silencio es el lienzo sobre el que Isabella pinta sus obras de crueldad, y él, por cobardía, se lo permite. En el otro vértice, reinando con mano de hierro, se encuentra ella. Isabella es la esposa de mi hijo, la madre de mi nieta y la arquitecta de mi miseria. Es una mujer de una belleza fría, escultural, siempre vestida con una elegancia que parece más un disfraz que un estilo. Su sonrisa es un arma perfectamente ensayada, pero nunca, jamás le llega a los ojos. Proviene de una familia que tuvo dinero, pero nunca clase, y arrastra una inseguridad tan profunda que necesita constantemente reafirmar su estatus y su poder. Su mundo se rige por las apariencias, por el qué dirán, por la acumulación de cosas caras que llenen el vacío de su espíritu. Ve la vida como una competición en la que solo puede haber una ganadora. Y desde el día que me conoció, decidió que yo era su principal rival. Su motivación es tan clara como el agua. Quiere borrarme. No físicamente, por supuesto, sino de la vida, de la mente y del corazón de mi hijo. Me ve como el último eslabón que ata a Javier a un pasado humilde que ella desprecia. Soy el recordatorio viviente de que su exitoso marido es hijo de una limpiadora. Una verdad que no encaja en la narrativa de cuento de hadas que ha construido para sí misma. Anhela un estilo de vida de viajes a Europa, cenas en restaurantes exclusivos y amistades influyentes. Y yo, con mis manos ásperas, mi ropa modesta y mis costumbres sencillas, soy una mancha en su perfecto cuadro de sofisticación. Su objetivo es consolidar su control total sobre Javier, y para ello necesita extirpar la influencia de su madre. Nuestra relación no empezó así. Al principio todo fueron sonrisas y palabras dulces. «Qué suerte tiene Javier de tener una madre como tú», me decía, mientras sus ojos evaluaban el valor de cada objeto en mi salón. Pero la máscara no tardó en caer. Empezó con pequeños comentarios como alfileres que se clavan en la piel. Ese sofá es muy clásico, ¿no? ¿Todavía cocinas con manteca? ¡Qué valiente! Eran pruebas, pequeños globos sonda para medir mi reacción. Y yo, en mi eterno afán de no crear problemas, sonreía y callaba. Cada vez que cedía, cada vez que no me defendía, le daba más poder. La convencía de que podía avanzar un paso más en su conquista silenciosa. Mi paciencia se convirtió en su permiso. Recuerdo una Nochebuena, la primera que pasaban como matrimonio. Me pasé 2 días cocinando los platos favoritos de la infancia de Javier, llenando la casa con los aromas de nuestra historia. Llegaron tarde. Isabella entró, arrugó su nariz perfecta y, sin siquiera probar bocado, anunció con voz cantarina que había traído un catering de un restaurante de moda. «Para que no tengamos que comer tan pesado, cariño», le dijo a Javier, mientras dejaba mis fuentes de comida en un rincón de la cocina, condenadas al olvido.
Sentí la humillación como un golpe en el estómago. Javier, pálido e incómodo, solo atinó a decir: «¡Qué detalle, mi amor!». Esa noche, mientras recogía la comida que nadie había tocado, entendí que había perdido a mi hijo. La dinámica entre ellos es un baile triste y predecible. Ella ataca, él se encoge. Ella exige, él obedece. Javier vive atrapado en una jaula de oro, aterrorizado por los arrebatos de ira de su esposa, por sus silencios castigadores, por su habilidad para hacerlo sentir culpable de todo. Sé que en el fondo su conciencia le remuerde. A veces, cuando me mira y cree que no me doy cuenta, veo en sus ojos una sombra de la vergüenza, un destello del niño que yo crié. Pero ese destello se apaga rápidamente, ahogado por el miedo a perder la comodidad, la paz artificial que Isabela le proporciona a cambio de su sumisión absoluta. Ha elegido el camino fácil, y ese camino lo ha alejado de su propia esencia, y de mí. Y en medio de este campo de minas emocional está mi pequeña Sofía, un ángel inocente que no entiende de las guerras de los adultos. Es una niña dulce, curiosa, con una imaginación desbordante que me recuerda tanto a su abuelo Antonio. Adora mis cuentos, mis guisos y el desorden de mi jardín. Es mi única aliada en esa casa, mi único motivo de alegría. Pero Isabela, en su crueldad estratégica, ha aprendido a usarla como un arma. Controla mis visitas, me permite o me prohíbe verla según su humor o mi nivel de buen comportamiento. Me castiga a través de ella, sabiendo que negarme a mi nieta es la tortura más efectiva. Lo que le hizo a su pelo no fue un capricho, fue una demostración de poder, un mensaje claro. Incluso lo que más amas me pertenece, y puedo destruirlo cuando quiera. Así era el panorama de mi familia antes de esa fatídica fiesta. Una relación sostenida por la hipocresía, en la que las sonrisas ocultaban el desprecio y las palabras amables eran preludios de nuevos ataques. Una familia rota, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Todos interpretábamos un papel en una obra de teatro mal escrita. Yo, la vieja reliquia que se negaba a desaparecer. Mi hijo, el cobarde que aplaudía para no molestar. Y mi nuera, la villana que disfrutaba de su papel protagonista. La fiesta, con su música alta y sus risas falsas, no fue más que el escenario donde la farsa se vino abajo, donde la tensión acumulada durante años finalmente explotó. No con un grito, sino con el silencioso horror de ver la cabeza rapada de una niña inocente. Isabela habla de deshacerse de las cosas viejas, con la ligereza de quien arranca una mala hierba. Para ella, el pasado es un lastre, un conjunto de muebles feos que no combinan con su decoración minimalista. Pero mi pasado, ese que tanto se esfuerza por borrar, no está hecho de objetos, sino de sudor, de lágrimas y de un amor tan resistente como el acero. Mientras ella planifica viajes a lugares exóticos que solo conoce por revistas, mi mente viaja a un pasado mucho más austero, a los cimientos invisibles sobre los que ella ahora baila con sus caros zapatos. Décadas de mi vida entregadas a un propósito que ella ni siquiera es capaz de comprender. Darle a mi hijo el futuro que ahora comparte con ella. Un futuro que yo construí de rodillas. Durante más de 40 años fui limpiadora en escuelas. Un trabajo humilde, invisible para la mayoría. Mi jornada comenzaba mucho antes de que el sol decidiera desperezarse, en la soledad helada de los pasillos vacíos. El olor a desinfectante, a cera para pisos y a polvo de tiza se convirtió en el perfume de mi vida. Conocía cada rincón, cada grieta, cada eco de esas aulas. El sonido de mi cubo de agua rodando por el suelo era la única música que acompañaba mis madrugadas. Mientras los niños dormían en sus camas calientes, yo me aseguraba de que encontraran un lugar limpio y digno donde aprender. Era un trabajo fantasma. Nadie me veía llegar, nadie me veía irme, pero mi esfuerzo estaba en el brillo del suelo y en la ausencia de polvo. El cuerpo no olvida. Todavía hoy, hay días en que mi espalda se queja con el recuerdo de miles de horas agachada, de fregonas escurridas, de mesas y sillas levantadas. Mis manos, a pesar de las cremas que ahora uso, conservan la memoria áspera de los productos químicos que me quemaban la piel. El cansancio era un compañero constante,
un manto pesado que se me pegaba a los huesos y que a duras penas lograba sacudirme con unas pocas horas de sueño. No importaba si llovía a cántaros, si tenía fiebre o si el corazón se me encogía de tristeza. El deber me llamaba. Cada día que faltaba era un pequeño pellizco al presupuesto familiar, un obstáculo más en el largo camino hacia la educación de Javier. Y lo hacía todo por él. La ironía más cruel es que, en las mismas aulas que yo dejaba relucientes antes del amanecer, mi hijo se sentaba horas después a aprender sobre el mundo. Mientras yo frotaba con fuerza las manchas del suelo, él aprendía a resolver ecuaciones que lo llevarían a la universidad. Mi trabajo, considerado por gente como Isabela como algo bajo y sin importancia, era la base sobre la que se edificaba su conocimiento. Cada título, cada diploma, cada éxito profesional de Javier lleva la huella invisible de mis manos cansadas y mi espalda dolorida. Yo limpiaba el camino, literalmente, para que él pudiera avanzar sin obstáculos hacia un porvenir brillante, lejos del olor a lejía y del frío de las madrugadas. Los sacrificios no fueron solo físicos, fueron 1.000.000 de pequeñas renuncias diarias. Fue el vestido que vi en un escaparate y que me enamoró, pero que nunca me compré para poder pagar sus libros de texto. Fueron las vacaciones que nunca tuvimos, los veranos que pasamos en casa mientras otras familias iban a la playa. Fueron las innumerables veces que mi esposo Antonio y yo nos servíamos porciones más pequeñas en la cena, asegurándonos de que el plato de Javier siempre estuviera lleno. Son detalles que nadie ve, que no figuran en ninguna biografía, pero que construyen una vida. Para Isabela, que renueva su armario cada temporada sin mirar el precio, este lenguaje de la renuncia es completamente incomprensible, un dialecto de un planeta extinguido. Antonio y yo éramos un equipo. Mientras yo limpiaba escuelas, él trabajaba en la construcción, otro oficio que castiga el cuerpo y paga poco. Su piel estaba curtida por el sol y sus manos llenas de callos, igual que las mías. Por las noches, llegábamos a casa agotados, arrastrando los pies, pero nos sentábamos a la mesa y, mientras compartíamos una sopa caliente, soñábamos despiertos. Hablábamos del futuro de Javier, de lo lejos que llegaría, de la vida que tendría. Nuestro hijo no tendrá que romperse la espalda como nosotros, el ara, me decía Antonio, y en sus ojos cansados veía la misma determinación que ardía en los míos. Éramos 2 bueyes tirando del mismo arado, con la mirada fija en el horizonte de nuestro hijo. Y todo ese esfuerzo tuvo su recompensa. El día que Javier se graduó como arquitecto, sentí que el corazón se me salía del pecho. Antonio ya no estaba conmigo para verlo. Se había ido un par de años antes, pero yo estaba allí, sentada en la última fila del auditorio, con mi mejor vestido, ese que guardaba para las grandes ocasiones. Cuando pronunciaron su nombre y él subió al escenario a recoger su diploma, las lágrimas corrieron por mis mejillas. Eran lágrimas de orgullo, de alegría, de misión cumplida. Cada madrugada, cada dolor de espalda, cada renuncia había valido la pena. En ese momento, sentí que le habíamos dado a nuestro hijo el regalo más grande, un futuro lleno de posibilidades, unas alas para que volara alto. Qué lejos parece ese día ahora, qué amargo se ha vuelto ese recuerdo. El hijo por el que me sacrifiqué sin dudarlo es el mismo hombre que ahora permite que su esposa me humille públicamente. El éxito que tanto nos costó forjar se ha convertido en una torre de marfil desde la que me miran con desprecio. La vida cómoda que lleva, esa que le permite tener una casa grande y una mujer que solo se preocupa por las apariencias, está pagada con el interés de mi juventud y mi salud, y él parece haberlo olvidado. O peor aún, ha decidido que es un pasado incómodo, una deuda que prefiere no reconocer, una cosa vieja que, como mi nuera dice, es mejor desechar. Nunca pedí nada a cambio. El amor de una madre no es un libro de contabilidad. No se dan abrazos esperando que te los devuelvan con intereses. No se pagan estudios para luego pasar una factura. Lo hice porque era mi hijo, porque su felicidad era la mía. Pero sí esperaba algo. Esperaba respeto. Esperaba un mínimo de gratitud, no en forma de regalos caros, sino de lealtad.
Esperaba que el hombre que crié tuviera la decencia de defender a su madre, de pararle los pies a quien intentara pisotear mi dignidad. Y es esa ausencia, esa traición silenciosa, la que me ha abierto una herida mucho más profunda que cualquier insulto de Isabela. Por eso, cuando ella se burla de mi pasado, no entiende lo que está haciendo. No está insultando a una simple anciana. Está escupiendo sobre el altar del sacrificio, sobre el que se construyó su propia vida regalada. Mi historia no es una anécdota vergonzosa que deba ser escondida debajo de la alfombra. Es la raíz de la que se nutre el árbol que ahora le da sombra, y ha cometido el error fatal de pensar que puede cortar las raíces y esperar que el árbol siga floreciendo. Está a punto de descubrir, de la manera más dura, que mi pasado no es mi debilidad, es mi fortaleza, mi legitimidad y el arma secreta que usará la justicia. Mi difunto esposo, Antonio, era un hombre de silencios. No necesitaba grandes discursos para decir lo que pensaba. Le bastaba una mirada, un gesto, para que yo entendiera el universo que habitaba en su interior. Era un hombre prudente, de esos que construyen con la mirada puesta en el futuro, que plantan un árbol sabiendo que no serán ellos quienes disfruten de su sombra. Observaba el mundo con una calma que a veces me desesperaba, pero que escondía una sabiduría profunda. Desconfiaba de las personas ruidosas, de las que hacían promesas grandilocuentes, de las que, como él decía, hacen mucho ruido al andar para que no se oiga que llevan los bolsillos vacíos. Su instinto para calar a la gente era casi infalible, un don que, lamentablemente, yo no heredé. Él conoció a Isabela apenas unos meses antes de morir. Ella desplegó ante él todos sus encantos, su repertorio de sonrisas y halagos. Yo, en mi ceguera de madre feliz por ver a su hijo enamorado, solo veía a una muchacha encantadora. Pero Antonio no. Recuerdo una noche, después de que cenaran en casa por primera vez, cuando se fueron, mientras recogíamos la mesa, me dijo en voz baja, casi como un susurro: «Esa muchacha brilla mucho, Elara, pero ten cuidado. A veces lo que más brilla no es oro, sino cristal a punto de romperse y cortar». En ese momento no le di importancia. Pensé que era el recelo natural de un padre. Hoy, sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía. Él vio la avaricia en sus ojos, la dureza en su sonrisa. Vio el peligro mucho antes de que yo siquiera lo intuyera. En el fondo del garaje, detrás de un montón de trastos viejos y cubierto por una lona polvorienta, descansa el viejo cofre de Antonio. Es una caja fuerte de hierro macizo, pesada como un muerto, que él usaba para guardar las cosas que consideraba de verdadero valor. Javier y, por supuesto, Isabela creen que solo contiene herramientas viejas, quizás algunas escrituras sin importancia del terreno. Pasan a su lado sin dedicarle una sola mirada. Para ellos es solo otra cosa vieja que ocupa espacio. Pero yo sé la verdad. Yo soy la única que conoce la combinación. Una serie de números que corresponden a fechas importantes de nuestra vida juntos. Ese cofre oxidado y olvidado es el corazón de nuestro legado, el guardián silencioso del futuro de mi nieta. Antonio no solo construía paredes, construía seguridades. Vio cómo nuestro barrio, antes una zona humilde de trabajadores, empezaba a cambiar. Vio cómo se levantaban edificios nuevos y cómo el valor de la tierra se multiplicaba. El trabajo de nuestras manos es la herencia de nuestros nietos, repetía siempre. Y no se refería solo al dinero, sino a la seguridad, a la tranquilidad de tener un techo sobre la cabeza. Por eso, en sus últimos meses de vida, sin decirme mucho para no preocuparme, se dedicó a poner sus asuntos en orden. Acudió a un viejo amigo abogado y juntos prepararon una serie de documentos para proteger lo único de verdadero valor material que teníamos. Esta casa, nuestro hogar, el fruto de toda una vida de sacrificios. Dentro de ese cofre, en una carpeta de cuero que el tiempo ha resecado, descansa el secreto que mi nuera ignora. Los papeles que Antonio firmó ante notario establecen con una claridad legal inatacable que esta casa no es mía en el sentido tradicional. La propiedad está constituida en un fondo fiduciario a nombre de mi nieta, Sofía Montes. Y yo, Elara Montes, soy la única administradora legal de ese fondo,
Hasta que la niña cumpla los 21 años, tengo plenos poderes para gestionar la propiedad como considere oportuno, siempre y cuando sea para el bienestar de Sofía. Javier no lo sabe. Él cree que heredará la casa cuando yo falte. No tiene ni idea de que nuestro hogar ya tiene dueña. Y esa dueña es la niña a la que su esposa acaba de humillar. Durante 10 años, he guardado este secreto como un tesoro sagrado. Lo veía como el último regalo de Antonio para su nieta, una red de seguridad para un futuro lejano. Jamás pensé que tendría que usarlo en vida, y mucho menos como un arma contra mi propio hijo. Pero la crueldad de Isabella ha cambiado las reglas del juego. Me he dado cuenta de que la previsión de mi esposo no era solo una cuestión económica. Era un acto de protección contra la codicia, contra los depredadores que a veces se disfrazan de familia. Él vio el lobo bajo la piel de cordero y construyó una jaula de municiones, hierro para proteger a la oveja más indefensa. Esos documentos polvorientos han dejado de ser un simple testamento. Son mi ejército, mi defensa, y la herramienta con la que la justicia silenciosa, finalmente, se abrirá paso. Los días que siguieron a la fiesta fueron un descenso lento y doloroso a un nuevo nivel de infierno. El eco de la risa de Isabella y la imagen de la cabecita rapada de Sofía se repetían en mi mente como una película de horror. Intenté llamar a Javier, buscando en su voz un atisbo de arrepentimiento, una migaja de consuelo. Lo que encontré fue un muro de excusas ensayadas. «Mamá, estás exagerando», me dijo, con un tono que era una mezcla de fastidio e impaciencia. «Solo es un corte de pelo. A las niñas les vuelve a crecer». Isabella dice que es un estilo muy moderno en Europa. Cuando le hablé de la humillación, del cruel comentario sobre las cosas viejas, su respuesta fue un suspiro cansado. Ella no lo dijo con esa intención. A veces tienes que aprender a no tomarte las cosas tan a pecho. Colgué el teléfono sintiendo un frío que no era de invierno. Estaba sola. Mi propio hijo había elegido su bando. Un par de días después, fue Isabella quien llamó. Su voz, dulce como el veneno, no contenía ni una pizca de disculpa. Al contrario, me llamó para regañarme. «Elara, estoy muy decepcionada», comenzó, como si ella fuera la víctima. «Montaste una escena terrible en mi fiesta, delante de todos mis amigos. Pusiste a todo el mundo en una situación muy incómoda con tu drama». Intenté defenderme, hablarle de Sofía, pero me interrumpía constantemente, tergiversando cada palabra. Según su versión, yo era una abuela histérica y anticuada que no soportaba ver a su nieta moderna y feliz. Y entonces lanzó el golpe de gracia. «Creo que será mejor que no veas a Sofía por un tiempo, hasta que te calmes y entiendas que las cosas han cambiado». Me prohibió ver a mi nieta. Era un castigo, una demostración de su poder absoluto. La ausencia de Sofía se convirtió en una tortura física. La casa, ya de por sí silenciosa, se volvió un mausoleo. Cada rincón me recordaba a ella. El pequeño taburete en la cocina, donde se sentaba a verme cocinar. Los dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera. El olor a champú de manzanilla que a veces creía percibir en su habitación. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho, como caminar deliberadamente por la calle de su colegio a la hora de la salida, solo para intentar verla de lejos, para asegurarme de que estaba bien. Me sentía como una criminal, acechando a mi propia nieta. Llamaba a su casa con cualquier excusa, pero si era Isabella quien contestaba, me decía que Sofía estaba ocupada o durmiendo. Me estaba aislando de ella, cortando nuestro vínculo de la forma más cruel imaginable. El siguiente episodio de esta humillación por entregas ocurrió en el supermercado. Yo estaba en la sección de frutas cuando los vi. Sofía me vio primero y su carita se iluminó. «¡Abuela!», gritó, y corrió hacia mí, con los brazos abiertos. La abracé con todas mis fuerzas, hundiendo mi rostro en su cuello, sintiendo por un instante que todo volvía a estar bien. Pero el momento se rompió cuando la mano de Isabella agarró con brusquedad el brazo de la niña. «Sofía, cariño, ¿qué hemos hablado?», dijo en un tono falsamente dulce, pero con una dureza de acero. Luego, dirigiéndose a una conocida que estaba a su lado, añadió en voz alta, para que yo y todos alrededor la oyéramos.
Hay que tener cuidado. Mi suegra tiene unas ideas muy anticuadas y no quiero que confunda a la niña. Me pintó como un peligro, una mala influencia, delante de todo el mundo. Poco después, empezó la campaña para sembrar la idea de vender mi casa. Fue Javier, por supuesto, el elegido para dar el primer paso. Me llamó una tarde, con una voz extrañamente preocupada, para hablarme de sus problemas económicos. Se quejó de la hipoteca, del precio de las escuelas, del coste de la vida. Un discurso ridículo viniendo de alguien que acababa de gastar una fortuna en redecorar su cocina. Y entonces, como quien no quiere la cosa, dejó caer el comentario. Menos mal que tenemos el patrimonio familiar. Tu casa, mamá, ¿sabes cuánto vale ahora? Es una fortuna. Claro que mantenerla también debe costar lo suyo, ¿verdad? Era una pregunta envenenada. El primer movimiento de una partida de ajedrez en la que yo era el peón a sacrificar. Mi siguiente intento de acercamiento fue igualmente desastroso. Horneé el pastel de manzana, favorito de Sofía, y con el corazón en un puño, me presenté en su casa sin avisar. Fue Isabela quien abrió la puerta. Su sonrisa fue una máscara de hielo. «Elara, qué sorpresa», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. Le extendí el pastel, diciéndole que era para la niña. Lo tomó con la punta de los dedos, como si estuviera contaminado. «¡Qué detalle! Pero estamos intentando reducir el azúcar en casa. Ya sabes, no es muy saludable para los niños», afirmó, sabiendo perfectamente que era mentira. «Gracias de todas formas». Y sin más, me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, en el felpudo, con el olor a canela y a humillación flotando en el aire. Luego comenzaron a borrar mi asozma historia, a despojarme de mis recuerdos. Se olvidaron del aniversario de la muerte de Antonio. Era un día sagrado para mí, un día que siempre habíamos pasado juntos, visitando su tumba y luego compartiendo una comida en silencio. Ese año mi teléfono no sonó. Cuando, dolida, se lo mencioné a Javier. Días después, fue Isabela quien me respondió por el altavoz del teléfono. «Ay, Elara, de verdad, tienes que aprender a pasar página. Aferrarse tanto al pasado no es sano. Antonio hubiera querido que siguieras adelante». Estaban reescribiendo las reglas de mi propia vida, decidiendo por mí cómo y cuándo debía sentir o recordar. Querían una versión de mí sin pasado, sin raíces, más fácil de manejar y, finalmente, de desechar. La manipulación económica fue el siguiente paso. Javier me llamó, con la voz rota, contándome que el coche se había estropeado y que la reparación era carísima. «No sé cómo vamos a pagarlo, mamá», se lamentó. Mi corazón de madre se ablandó al instante. Fui al banco y saqué una parte importante de mis modestos ahorros, el dinero que guardaba para emergencias, y se lo di. Me lo agradeció con lágrimas en los ojos. Una semana después, Isabela colgó en sus redes sociales unas fotos de su fin de semana en un spa de lujo, con masajes y baños termales. La mentira era tan descarada, tan insultante. No solo me habían robado, sino que se habían burlado de mi generosidad. Para ellos, yo no era una madre, sino un cajero automático sin clave de seguridad. Isabela, sintiéndose cada vez más poderosa, ya no se molestaba en disimular su desprecio ni en privado. Sus ataques se volvieron directos, personales, siempre delante de un Javier mudo. «¿Has pensado en teñirte el pelo, Elara? Esas canas te hacen parecer tan frágil», me soltó un día durante una de las escasas visitas que me permitían. En otra ocasión sugirió: «¿Estás segura de que deberías seguir viviendo sola? A tu edad, la memoria empieza a fallar». Eran pequeños golpes de martillo destinados a minar mi autoestima, a hacerme dudar de mi propia capacidad, de mi cordura. Quería convencerme, y convencer a Javier, de que yo era una anciana senil e incompetente, que necesitaba ser tutelada. La crueldad alcanzó su punto álgido cuando la escuché hablando por teléfono con Sofía, sin saber que yo estaba en la otra línea. Le estaba contando un cuento a mi nieta, cuando Isabela cogió el teléfono. La oí decirle a la niña con una voz melosa: «Mi amor, la casa de la abuela es muy vieja y triste, ¿verdad? Se está cayendo a pedazos, pero no te preocupes, porque pronto, muy pronto,
Nos mudaremos todos a una casa nueva y preciosa, con una piscina gigante. Me quedé sin aliento. Estaba envenenando activamente la mente de mi nieta, enseñándole a despreciar mi hogar, el lugar donde su padre había crecido. Estaba preparando el terreno, asegurándose de que la niña no se opusiera cuando finalmente intentaran arrebatármelo todo. Desesperada, conseguí hablar con Javier a solas. Lo esperé a la salida de su oficina, un acto que me costó un mundo de valor. Apelé a su memoria, a su infancia, al recuerdo de su padre. Tu padre construyó esa casa con sus propias manos, Javier. ¿Vas a permitir que ella la llame vieja y triste? Por un instante vi una grieta en su armadura. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me susurró: «No soy feliz, mamá». Pero fue solo un espejismo. El miedo regresó a su rostro de inmediato. «Pero no puedo hacer nada. No la entiendes, mamá. No puedo enfrentarme a ella. Me destruiría». En ese momento comprendí que mi hijo estaba perdido, que era un prisionero que amaba sus cadenas. Ya no podía contar con él. La siguiente jugada fue invitarme a cenar a su casa. El ambiente era extrañamente cordial, casi festivo. Isabela me sirvió vino. Me preguntó por mi jardín. Me llamó mamá varias veces. Ambos hablaban con un entusiasmo desbordante sobre el futuro, sobre grandes planes que cambiarían sus vidas para siempre. Mencionaron una increíble oportunidad de inversión, la posibilidad de comprar la casa de sus sueños en un barrio exclusivo. Yo asentía y sonreía, interpretando el papel de la madre ingenua que ellos esperaban. Pero por dentro, mi mente estaba fría como el hielo. Sabía que todo aquello era el preludio de la estocada final, el queso en la boca de la ratonera. En los días siguientes, la falsa amabilidad se intensificó. Isabela me llamaba casi a diario. Me traía pequeños regalos sin valor, una planta de plástico, una caja de galletas industriales. «Me preocupas mucho, Elara», me decía con una voz que pretendía ser cariñosa. «Esa casa es demasiado grande para ti sola. Con tu espalda no deberías tener que limpiar tanto. Es un peligro que vivas ahí». La manipulación era tan burda, tan transparente, que resultaba casi insultante. Pero yo seguí su juego, dejándole creer que su estrategia estaba funcionando, que me estaba ablandando, que su repentino interés por mi bienestar era genuino. La dejé que se acercara, que se confiara, sin saber que se estaba adentrando en mi territorio, donde las reglas las ponía yo. Y entonces llegó la llamada final, la que estaban planeando desde el principio. Fue Javier. ¿Cómo no? Su voz sonaba nerviosa, como la de un niño que ha hecho una travesura. «Mamá, Isabela y yo hemos estado hablando mucho y hemos tomado una decisión. Creemos que ha llegado el momento de vender tu casa». Hizo una pausa, esperando mi reacción. «Sería lo mejor para todos. Podríamos comprar nuestra casa nueva y tú te vendrías a un apartamento pequeño cerca de nosotros. Así podríamos cuidarte. Nosotros nos encargaríamos de todo. No tendrías que preocuparte por nada». Ahí estaba, el insulto definitivo. No solo querían mi casa, mi dinero. Querían mi independencia, mi historia, mi vida. Querían encerrarme en una caja, pequeña y cómoda, donde ya no molestara. No sabían que acababan de despertar a la leona. Cuando colgué el teléfono, después de escuchar la propuesta de mi hijo para despojarme de mi hogar, no grité, no lloré, no sentí la rabia caliente que me había consumido en otras ocasiones. Lo que sentí fue una calma profunda, casi antinatural. Fue como si, después de una larga y ruidosa tormenta, el mundo de repente se quedara en silencio y el cielo se abriera, mostrándome con una claridad meridiana el camino que debía seguir. Me quedé sentada en mi viejo sillón, el mismo donde Antonio solía leer el periódico, y miré a mi alrededor. Miré las paredes que habíamos levantado, los muebles que habíamos elegido, las fotos que contaban nuestra historia, y comprendí que ya no estaba luchando por el amor de mi hijo. Estaba luchando por el alma de esta casa, por la memoria de mi esposo y por el futuro de mi nieta. La mendiga de afecto había muerto en esa llamada. Acababa de nacer una estratega. Fue un cambio químico en mi interior. El dolor, que durante meses había sido un líquido hirviente que me quemaba por dentro, se solidificó, se convirtió en un diamante,
duro, afilado y frío. Cada humillación, cada mentira, cada acto de crueldad de Isabela y cada acto de cobardía de Javier se compactaron para formar una resolución inquebrantable. Ya no había espacio para la esperanza de una reconciliación, ni para la tristeza por el hijo que había perdido. La pena se había transformado en un combustible de alta pureza. Miré mis manos, esas manos que ellos veían como viejas e inútiles, y por primera vez en mucho tiempo, las vi como lo que realmente eran, las manos de la única persona con el poder de detenerlos, el amor de abuela. Cuando es herido de muerte, no desaparece, se convierte en una armadura. Mi respuesta cuando Javier volvió a llamar al día siguiente, ansioso por saber mi decisión, los tomó completamente por sorpresa. Con una voz que logré mantener serena, casi dócil, le dije: «Es una decisión muy importante, hijo. Tienes razón. La casa es muy grande para mí. Déjame unos días para hacerme a la idea. Lo pensaré». Pude sentir el alivio al otro lado de la línea, la sonrisa triunfante de Isabela, que seguramente estaba escuchando por el altavoz. Creyeron que habían ganado. Creyeron que mi resistencia se había quebrado y que solo necesitaba un pequeño empujón para rendirme. Su arrogancia, su eterna costumbre de subestimarme, se convirtió en mi principal aliado. Les hice creer que estaban guiando a una oveja al matadero, sin sospechar que la oveja llevaba un mapa y conocía la salida de emergencia. Esa misma noche, cuando la oscuridad envolvió la casa, me dirigí al garaje. El aire olía a polvo, a gasolina fría y a recuerdos. Encendí la única bombilla que colgaba del techo, y su luz amarillenta dibujó largas sombras entre los trastos acumulados durante años. El cofre de Antonio estaba donde siempre, oculto tras una pila de muebles viejos y cajas de cartón. Me costó un esfuerzo considerable moverlo todo. Cada objeto que apartaba era como remover una capa de mi pasado, de la vida que había sido. El sudor me perlaba la frente y mis músculos protestaban, pero no me detuve. Aquel esfuerzo físico era un ritual, un acto simbólico para desenterrar no solo un secreto, sino la fuerza que llevaba demasiado tiempo dormida en mi interior. Arrodillada en el frío suelo de cemento, hice girar los diales de la combinación, los números de nuestro aniversario, del nacimiento de Javier, de la fecha en que compramos el terreno. Cada clic del mecanismo era un eco en el silencio del garaje, un sonido que me transportaba a otro tiempo. La pesada puerta de hierro se abrió con un gemido de protesta, como si exhalara un suspiro contenido durante una década. Y allí estaba, la carpeta de cuero, intacta, esperando. Al tomarla entre mis manos sentí una extraña conexión con Antonio. Era como si su mano estuviera sobre la mía, guiándome. No eran solo papeles, eran su última voluntad, su testamento de amor y protección, una armadura forjada con tinta y sellos notariales que él me había legado para esta batalla. Pasé toda la noche en la mesa de la cocina, con la única compañía de una taza de tila y los documentos de Antonio esparcidos ante mí. Los leí una y otra vez, palabra por palabra. Aunque el lenguaje legal era enrevesado, la intención era tan clara como el agua de un manantial. Cada cláusula, cada artículo, había sido pensado para darme el control absoluto, para blindar la propiedad contra cualquier ataque externo o interno. Era un testamento de desconfianza hacia el futuro y una demostración de fe absoluta en mí. Sentí una oleada de gratitud tan inmensa que las lágrimas, esta vez, sí acudieron a mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de agradecimiento. Mi Antonio, mi sabio y silencioso Antonio, seguía cuidando de nosotras desde donde estuviera. Al amanecer, con la decisión tomada y el plan empezando a tomar forma en mi mente, busqué en un viejo cajón de la cómoda. Allí, en una caja de lata donde guardaba botones y recuerdos, encontré lo que buscaba, una tarjeta de visita amarillenta por el tiempo. Mateo Vargas, abogado, asesoría jurídica y patrimonial. Era el amigo de Antonio, el hombre que le había ayudado a redactar aquellos documentos. Un hombre de la vieja escuela, íntegro y leal. No iba a llamarlo por teléfono. Un asunto de esta importancia requería ser tratado cara a cara.
Poner a un abogado de mi parte era el movimiento definitivo que transformaba mi dolor personal en una estrategia legal. La guerra ya no se libraría con emociones, sino con el Código Civil en la mano. Aquella noche dormí por primera vez en meses sin pesadillas. La angustia había sido reemplazada por una determinación helada. Ya no era la víctima temblorosa que suplicaba respeto. Me había convertido en la administradora de un legado, en la guardiana de un futuro. Mi silencio ya no era el de la sumisión, sino el de la paciencia estratégica. Dejaría que se confiaran, que dieran el siguiente paso, que se adentraran un poco más en la trampa que ellos mismos habían construido con su codicia. Estaba lista. El plan estaba en marcha, discreto, silencioso, imparable. Ellos querían deshacerse de las cosas viejas, pero estaban a punto de descubrir que las raíces viejas son las que tienen la fuerza para romper el cemento más duro. Mi visita al despacho de Mateo Vargas fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo. Es un hombre de la edad de Antonio, con el pelo blanco y unos ojos pequeños y brillantes que parecen haberlo visto todo. Me recibió con un abrazo paternal y mientras le servía un café, me habló de mi esposo, de su integridad, de su inteligencia silenciosa. Cuando puse la carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba, su expresión se tornó seria. Desdoblé los documentos con manos temblorosas. Mateo se puso sus gafas de leer y comenzó a repasar los folios, uno por uno. El silencio se prolongó durante varios minutos, solo roto por el suave murmullo de sus labios al leer las cláusulas. De repente se detuvo, levantó la vista por encima de las gafas y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, Antonio», suspiró, «siempre 3 pasos por delante de los demás. ¡Qué hombre!». Mateo me explicó el alcance de mi poder con una sencillez que me devolvió el aliento. «Elara, para que lo entiendas bien, tú eres la reina, y esta casa es tu castillo, y la princesa heredera es Sofía», me dijo señalando los papeles. «Nadie puede tocar ni un ladrillo de esta propiedad sin tu consentimiento expreso como administradora, y cualquier decisión que tomes debe tener como único objetivo el bienestar de la niña. Legalmente, Javier no tiene ningún derecho sobre esta casa, mientras tú vivas y administres el fondo». Me advirtió que su reacción sería de incredulidad y furia, y que debíamos actuar con astucia. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Tenía la ley de mi parte, y a un viejo amigo leal a mi lado. La confianza, ese sentimiento que creía perdido, comenzó a florecer de nuevo en mi pecho. Mientras tanto, la impaciencia de Javier e Isabela crecía cada día. Las llamadas eran constantes. «Mamá, ¿ya lo has pensado?». La voz de mi hijo sonaba cada vez más ansiosa. Isabela tomaba el teléfono y con un tono empalagoso me hablaba de los maravillosos apartamentos que había encontrado para mí. «Uno tiene una terraza preciosa para tus geranios, mamá, y está al lado de un centro de día estupendo». Yo seguía su juego, alimentando su confianza. Les decía que estaba casi convencida, que su idea era muy sensata, pero que antes de nada quería revisar unos papeles viejos de la casa, solo para asegurarme de que todo está en orden para la venta. Les explicaba con mi mejor voz de anciana desorientada. Les lancé un pequeño cebo, y ellos, en su avidez, mordieron el anzuelo sin dudarlo. Mi primera victoria, mi primer movimiento en el tablero, no fue una bomba, sino una pequeña aguja afilada. Siguiendo el consejo de Mateo, les envié un burofax, un documento oficial que no podían ignorar ni fingir no haber recibido. El texto, redactado por el abogado, era breve, formal y gélido. Les informaba de que, como parte de la revisión de la documentación de la propiedad para una posible venta futura, se había detectado una deuda correspondiente a los 2 últimos años del impuesto de bienes inmuebles. La carta les invitaba a liquidar dicha cantidad en un plazo de 15 días como gesto de buena fe y responsabilidad, antes de poder continuar con cualquier gestión. Era una suma modesta, apenas un par de miles de euros, pero el verdadero poder del documento no residía en el dinero, sino en el membrete del bufete de abogados. La reacción fue inmediata y exactamente como Mateo había predicho. Javier llamó, desconcertado.
Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué me mandas una carta de un abogado? ¿Y qué es eso de los impuestos? Apenas pude contestar antes de que Isabela le arrancara el teléfono. Su voz era un chillido de furia. ¿Estás loca? ¿Pretendes que paguemos tus deudas? Esa es tu casa y son tus impuestos. Gritaba que yo estaba intentando engañarlos, que me estaba volviendo senil y que un abogado se estaba aprovechando de mí. Por primera vez, habían chocado contra un muro que no era emocional, sino legal. Estaban acostumbrados a mis lágrimas, a mis súplicas, a mi silencio. No estaban preparados para un burofax. La partida había cambiado de escenario y ellos no conocían las reglas. Manteniendo la calma que habíamos ensayado, respondí con mi personaje de anciana confusa. «Ay, hijo, no te enfades. Yo no entiendo de estas cosas. Son solo papeles. El abogado me dijo que es el primer paso, que para poder vender, todo tiene que estar al día con Hacienda. Hay que hacer las cosas bien, ¿no crees?» Esta respuesta los desarmó. ¿Cómo podían atacar a una pobre vieja que solo sigue el consejo de su abogado para hacer las cosas bien? Insultarme o presionarme más solo los haría parecer los monstruos que realmente eran. A regañadientes, furiosos, pero convencidos de que era un mero trámite burocrático para acceder al premio gordo. Pagaron los impuestos. Fue mi primera victoria silenciosa. Les hice gastar su propio dinero para empezar a salvar mi casa. Y ni siquiera se dieron cuenta. Si quieres saber cómo continúa esta historia, y si alguna vez te has sentido subestimado, suscríbete y acompáñame. Unas semanas después, creyendo que el único obstáculo había sido salvado, se volvieron aún más audaces. Una mañana se presentaron en mi casa acompañados de un hombre, con un traje elegante y un maletín. «Mamá, este es el señor Ramírez. Es tasador», anunció Javier, sin haberme consultado previamente. «Solo viene a echar un vistazo, para que nos hagamos una idea del valor de la casa». Su codicia les impedía ver la falta de respeto, la invasión que suponía meter a un extraño en mi hogar para ponerle precio. No me opuse. Los dejé pasar con una sonrisa serena, observando en silencio cómo recorrían cada habitación, mis habitaciones, calculando mentalmente los metros cuadrados de su futura fortuna. El tasador, ajeno al drama familiar, hizo su trabajo y les dio una cifra astronómicamente alta, mucho más de lo que ellos habían soñado. Vi el brillo de la avaricia pura en sus ojos. Era una mirada fea, depredadora. Inmediatamente, delante de mí, como si yo fuera un mueble más, empezaron a hacer planes en voz alta. «Con esto podemos dar la entrada para la casa de la finca, y todavía nos sobrará para el viaje a Tailandia», dijo Isabela, exultante. Luego tuvo la desfachatez de girarse hacia el salón y decir, mirándome pero sin verme: «Y por supuesto todos estos trastos viejos irán a la basura. Necesitaremos un contenedor entero». Estaban vendiendo mi vida delante de mis narices. 2 días después, llegó la segunda carta de Mateo. Este segundo burofax era mucho más contundente. Informaba formalmente a don Javier Montes de que su madre, doña Elara Montes, en su calidad de administradora única del Fondo Fiduciario Sofía Montes, propietario legal del inmueble, había encargado un inventario oficial de todos los bienes muebles e inmuebles de la propiedad. La carta especificaba, además, que a partir de esa fecha, cualquier visita al inmueble por su parte, o la de terceros, debía ser solicitada por escrito con 48 horas de antelación y sería supervisada. Y añadía una advertencia final: la retirada de cualquier objeto de la vivienda sin autorización expresa podría ser considerada un delito de apropiación indebida de los activos del fondo. El impacto de esta segunda carta fue devastador para ellos. La simple mención del Fondo Fiduciario Sofía Montes fue una bomba atómica en su salón. Esta vez, la llamada de Javier no fue de confusión, sino de pánico. Su voz temblaba. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué fondo fiduciario? Esta casa es tuya. Cuando tú faltes, es nuestra herencia. ¿Qué has hecho?» Por primera vez, el miedo había sustituido a la arrogancia. La tierra firme sobre la que habían construido todos sus planes de riqueza y lujo se estaba convirtiendo en arenas movedizas bajo sus pies.
Empezaban a comprender que habían estado intentando robar en una casa cuyo dueño no era quien ellos pensaban. Una vez más, me refugié en mi personaje. Mi voz al teléfono sonaba frágil, asustada. No lo sé, hijo mío. De verdad, son los papeles que dejó tu padre. Son tan complicados. El abogado me dice que tenemos que tener mucho cuidado con todo, porque la casa y todo lo que hay dentro es para Sofía. Yo solo hago lo que él me dice. No quiero meterme en líos con la ley. Me da mucho miedo. Con cada palabra, sentía cómo su castillo de naipes se tambaleaba. Les había entregado una verdad a medias, envuelta en una mentira de ignorancia. Los tenía exactamente donde quería, confundidos, asustados, furiosos y completamente ciegos, caminando directamente hacia la trampa final que les estaba preparando con la paciencia de una araña en su tela. Después de días de llamadas frenéticas y acusaciones veladas, exigieron una reunión. «Tenemos que aclarar esto, mamá. Ahora», gritó Javier por teléfono. Acepté, pero impuse mis condiciones. «Claro que sí, hijo. Tienes razón. Organicemos una cena familiar este sábado, aquí en casa, y lo hablamos todo con calma, como personas civilizadas», propuse con una voz suave. Para asegurarme de que la lección fuera memorable, añadí un pequeño detalle. «Invitaré a tu tía Marta y a su esposo, y a los Ramírez, nuestros vecinos de toda la vida. Así tendremos testigos neutrales y nadie podrá decir que se han manipulado las cosas». Mi verdadera intención era otra. La humillación que me habían hecho sufrir en su fiesta se la devolvería en la mía, pero no con crueldad, sino con la verdad. Necesitaba un público para su caída. La noche de la cena, la atmósfera en mi comedor era irrespirable. La tensión era un comensal más, sentado a la mesa, invisible, pero palpable. Isabela lucía un vestido carísimo y una sonrisa que era una obra de ingeniería, tensa y frágil, a punto de romperse. Apenas tocaba la comida y lanzaba miradas asesinas a su marido, cada vez que él intentaba balbucear una conversación trivial con los otros invitados. Javier estaba pálido, sudaba a pesar del fresco de la noche, y sus ojos me evitaban constantemente. Yo, en cambio, me sentía sorprendentemente serena. Serví el estofado que había cocinado a fuego lento durante horas, el plato favorito de mi difunto esposo, y actué como la anfitriona perfecta, llenando copas, ofreciendo más pan, completamente dueña de la situación. Ellos habían venido a mi casa a darme el golpe de gracia, sin saber que caminaban hacia su propia ejecución. Cuando retiré los platos del plato principal, Javier, empujado por una mirada de su esposa que podría haber cortado el acero, se aclaró la garganta. El silencio cayó sobre la mesa. Comenzó su discurso, cuidadosamente ensayado, sobre su profunda preocupación por mí. Habló de mi soledad, de los peligros de vivir en una casa tan grande, de la carga que suponía para una mujer de mi edad. Cada palabra era una pincelada de un cuadro que lo retrataba como un hijo modelo, devoto y protector. «Lo único que queremos es su bienestar», concluyó, con una falsa emoción en la voz. «Queremos que esté más cerca de nosotros, que se sienta segura». Era una actuación tan conmovedora que por un momento casi me dio lástima el hombre en que se había convertido mi hijo. Isabela tomó el relevo, su voz un almíbar venenoso. Describió con todo lujo de detalles el coqueto apartamento que habían encontrado para mí, con barras de seguridad en la ducha y un botón de pánico. Luego, abordó el tema de los papeles con un gesto displicente. «Ha habido una pequeña confusión legal, un tecnicismo sin importancia que nuestros abogados están a punto de solucionar», aseguró, mirando a los demás invitados para que fueran partícipes de su magnanimidad. Y entonces anunció el gran final. Con el dinero de la venta, no solo comprarían la casa de sus sueños, sino que, como agradecimiento, nos invitarían a todos los presentes a un viaje por Europa. Estaba intentando comprar su lealtad, hacerlos cómplices de su expolio, convirtiendo mi hogar en el precio de unas vacaciones. Justo cuando la palabra Europa todavía flotaba en el aire, cargada de codicia, sonó el timbre. Un silencio extrañado recorrió la mesa. «¿Esperas a alguien?» «¿El Ara?», preguntó mi cuñado. «Sí»,
respondí con calma mientras me levantaba para abrir. Era Mateo Vargas, mi abogado, impecable en su traje oscuro y con su maletín de cuero en la mano. Su llegada fue como la de un actor principal que entra en escena en el momento culminante de la obra. Regresé al comedor, seguida por él. Las caras de Javier e Isabela pasaron del triunfo a la más absoluta confusión. Javier, Isabela, ya que hablabais de tecnicismos, he pensado que lo mejor sería que mi abogado, el señor Vargas, os lo explicara. Ya sabéis que yo para estas cosas soy un poco dura de oído. El pánico comenzó a dibujarse en sus rostros. Mateo no necesitó alzar la voz. Con la calma de un cirujano experto, abrió su maletín y extrajo una copia de los documentos. «Buenas noches a todos», dijo con cortesía. «La situación es, en realidad, muy sencilla y no admite tecnicismos». Mirando directamente a Javier Emas y a Isabela, procedió a explicar la naturaleza del fondo fiduciario Sofía Montes. Les detalló que la casa era un activo intocable, cuyo único propósito era garantizar el futuro de la beneficiaria, la nieta de mi cliente. «La venta de la propiedad», continuó Mateo, «solo sería legalmente justificable si los fondos se reinvirtieran íntegramente en beneficio de la menor. Financiar un nuevo estilo de vida para ustedes», concluyó con una frialdad demoledora. «Lamentablemente, no cumple con los requisitos legales». Fue entonces cuando yo tomé la palabra. Me levanté y todas las miradas se posaron en mí. «Mi esposo Antonio», comencé con la voz firme, «fue un hombre previsor. Él temía que algún día alguien con el alma podrida por la avaricia intentara aprovecharse del trabajo de toda su vida». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Nunca se le pasó por la cabeza que ese alguien sería su propio hijo. Luego, les asesté el golpe final, el que conectaba su codicia con su crueldad. Pero claro, Antonio tampoco pudo imaginar que alguien, por pura maldad, le raparía la cabeza a su nieta de 6 años para humillar a su abuela. Supongo que hay niveles de maldad que las buenas personas simplemente no pueden concebir. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Mis invitados, que habían visto a Sofía con el pelo corto pero no conocían la historia, ahora entendían la verdadera dimensión de la monstruosidad. La tía Marta miró a Isabela como si estuviera viendo a un demonio. La historia del pelo, unida a la del intento de robo, dibujaba un retrato completo de su carácter. Había expuesto el cuadro entero. No solo eran ladrones, eran personas crueles, capaces de usar a una niña inocente para librar sus guerras mezquinas. La humillación pública que yo había sufrido en su jardín se la estaba devolviendo ahora, multiplicada por 10, en mi comedor. Isabela se rompió. La máscara de sofisticación se hizo añicos y emergió la mujer vulgar y rabiosa que llevaba dentro. Se puso en pie de un salto, señalándome con un dedo tembloroso. «¡Es mentira! ¡Todo es mentira!», chilló. «Eres una vieja bruja manipuladora. Nos quieres robar nuestra herencia». Sus gritos solo sirvieron para confirmar todo lo que yo había dicho. Mostró su verdadera cara delante de todos, su alma desnuda, fea y codiciosa. Javier, a su lado, era una estatua de sal. Blanco como el papel, incapaz de articular palabra, quedó expuesto como lo que era. Un hombre débil, un títere sin voluntad en manos de una mujer despreciable. Su silencio cómplice fue su confesión, definitiva. Con la mayor calma, Mateo sacó un último documento de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. «Y para evitar futuras situaciones desagradables», dijo, «aquí tienen una orden de alejamiento que les prohíbe acercarse a mi cliente o a su domicilio. En cuanto al régimen de visitas para ver a la señorita Sofía, mi despacho se pondrá en contacto con ustedes para establecer un calendario de encuentros supervisados». Me puse en pie, sintiendo que me quitaba un peso de encima que había arrastrado durante años. Mirándolos a los dos, dije las últimas palabras que escucharían de mí en mucho tiempo. «Esta casa no está en venta. La cena ha terminado. Por favor, márchense de mi hogar». El poder había cambiado de manos. La justicia, aunque silenciosa, había resonado como un trueno. La salida de Javier e Isabela de mi casa esa noche fue el principio del fin para ellos. Se marcharon sin decir palabra, bajo la mirada de desprecio de toda mi familia. La humillación pública fue un veneno
que se infiltró rápidamente en los cimientos de su relación. Su imagen, esa fachada de pareja perfecta y exitosa que tanto se habían esforzado en construir, se derrumbó en una sola noche. Dejaron de ser la pareja envidiada para convertirse en el cotilleo vergonzoso de la familia. Perdieron mucho más que la posibilidad de hacerse con una casa. Perdieron el respeto, la credibilidad y el estatus que tanto valoraban. Su castillo de naipes, construido con arrogancia y sostenido por la mentira, se había venido abajo con un simple soplo de verdad. La justicia no necesitó gritar. Les arrebató en silencio lo que ellos más amaban, las apariencias. Sus pérdidas concretas no tardaron en llegar. Sus sueños de una mansión y viajes exóticos se evaporaron, dejándolos con la amarga realidad de sus propias deudas, ahora aumentadas por los impuestos que les hice pagar. La orden de alejamiento fue una humillación legal constante, un recordatorio de que habían sido declarados una amenaza para una anciana. Su matrimonio, que siempre fue una sociedad de intereses más que un pacto de amor, no pudo soportar el fracaso. Sin un objetivo común que los uniera, comenzaron a devorarse el uno al otro. Supe por mi hermana que las peleas eran constantes, que Isabel la culpaba a Javier por su debilidad y él la culpaba a ella por su crueldad. La casa que compartían se convirtió en un campo de batalla, y su derrota les demostró que la codicia es un pegamento muy poco fiable. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Una paz que no había sentido en años se instaló en mi hogar. El aire parecía más limpio, la luz del sol más brillante. La casa dejó de ser el objeto de la codicia ajena para volver a ser lo que siempre fue, mi refugio, mi santuario. Volví a disfrutar de mis mañanas en el jardín, pero ya no lo hacía como una viuda solitaria que mata el tiempo, sino como la guardiana de un legado, la soberana de mi pequeño reino. Me sentía libre, ligera. La pesada carga de la angustia y la humillación había desaparecido, reemplazada por una sensación de poder y control sobre mi propia vida. Había recuperado no solo mi casa, sino también mi dignidad, que es un hogar mucho más importante. Mi espíritu también experimentó una profunda transformación. La mujer temerosa y dócil que evitaba los conflictos a toda costa había dado paso a una nueva Elara. No me volví dura ni amargada, sino fuerte y segura de mí misma. Aprendí el valor de decir no, de establecer límites claros para proteger mi bienestar. Empecé a invitar a mis vecinas a tomar café, a llamar a mi hermana solo para charlar, a retomar las riendas de mi vida social. Descubrí que el mundo no se acababa por defender lo que es justo, sino todo lo contrario. El mundo se expandía. Me sentía rejuvenecida, como si me hubieran quitado 20 años y un centenar de preocupaciones de encima. La leona que había despertado para proteger a su nieta había decidido quedarse para protegerse también a sí misma. Mi relación con Sofía se convirtió en el centro de mi nueva vida. Las visitas, al principio supervisadas por una trabajadora social como había exigido Mateo, pronto se volvieron más naturales. Se realizaban siempre en mi casa, mi territorio. Con paciencia y mucho amor, comencé a deshacer el daño que Isabela había hecho. Le contaba historias de su abuelo Antonio, le enseñaba los nombres de las flores de mi jardín. Cocinábamos juntas el pastel de manzana que su madre me había tirado a la cara. Le estaba devolviendo su historia, sus raíces. Le estaba enseñando que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en el amor con el que fueron construidas. Verla reír de nuevo, con su pelo corto, empezando a crecer en rizos rebeldes, era la mayor de mis victorias. Unos 6 meses después de aquella cena, Javier se presentó en mi puerta, solo. Estaba demacrado, había perdido peso, y en sus ojos había una tristeza profunda y genuina que nunca antes le había visto. Isabela lo había dejado, incapaz de vivir con un fracasado que no había podido asegurarle la vida de lujo que ella creía merecer. Había hecho las maletas y se había ido, llevándose la mitad de todo. Él se sentó en la cocina, en el mismo sitio donde se sentaba de niño, y lloró. Lloró como no lo había hecho desde la muerte de su padre. Me pidió perdón. No fue una disculpa superficial, sino el lamento desgarrado de un hombre que lo ha perdido todo y finalmente comprende que lo más valioso que tenía
era lo que nunca supo apreciar. Acepté sus disculpas, pero con condiciones. El perdón, le expliqué, no es un interruptor que borra el pasado. Es una puerta que se abre a un camino largo y difícil, el de la reconstrucción. Te perdono, hijo, porque soy tu madre, y mi corazón no sabe hacer otra cosa, le dije, mientras le ofrecía una taza de café. Pero mi confianza y mi respeto son algo que tendrás que ganarte de nuevo. No con palabras, sino con hechos, día a día. No hubo un abrazo de película ni un final feliz, instantáneo. La herida era demasiado profunda para sanar con una sola conversación. Nuestro futuro juntos no sería un regreso al pasado, sino la construcción de algo nuevo, sobre unos cimientos, esta vez sí, de honestidad y respeto mutuo. Mi vida ahora es tranquila, pero no es una tranquilidad de resignación, sino de plenitud. Javier viene a verme todos los fines de semana. No hablamos mucho del pasado, pero sus acciones hablan por él. Arregla el grifo que gotea, me ayuda en el jardín, se sienta a escuchar mis historias. Está aprendiendo a valorar las cosas viejas. A veces, Sofía viene con él, y los tres pasamos la tarde entre las flores, como una familia pequeña y remendada que intenta sanar. El otro día, mientras plantábamos un nuevo rosal, Sofía me dijo: «Abuela, quiero tener el pelo largo como tú». Sonreí y le dije que crecería fuerte y hermoso, como ella. Y supe en ese momento que el legado de Antonio, nuestro legado, estaba a salvo. Al final, esta nunca fue una historia sobre una casa. Las paredes, las ventanas, el jardín, todo eso era solo el escenario de una batalla mucho más profunda. La verdadera guerra era por el respeto. Me di cuenta de que el verdadero valor de nuestra vida no se mide por el precio de tasación de nuestras propiedades, sino por la dignidad con la que vivimos, la gratitud que mostramos y el reconocimiento que damos a los sacrificios de quienes vinieron antes que nosotros. Personas como mi nuera, que solo ven el mundo a través del filtro del dinero, son ciegas a la verdadera riqueza. Creen que todo se puede comprar y vender, y no entienden que el amor, la lealtad y la memoria son tesoros que no tienen precio. Y por eso, al final, se quedan con las manos vacías y el alma en quiebra. La vida me ha enseñado una lección que quiero compartir con todos ustedes. Nunca, jamás, subestimen la fuerza de una persona silenciosa. Nunca confundan la paciencia con la sumisión, ni la bondad con la debilidad. El mundo está lleno de gente ruidosa y arrogante que cree que el que más grita es el que más poder tiene. Pero la verdadera fortaleza a menudo reside en la calma, en la capacidad de observar, de esperar el momento adecuado. Durante años mi silencio fue el escudo que usé para proteger la paz de mi familia, pero cuando fue necesario, se convirtió en la espada más afilada, la fuerza de una madre o de una abuela que lucha para proteger a los suyos. Es una de las fuerzas más poderosas e imparables de la naturaleza. Esta historia también es un testamento a la justicia silenciosa. No necesité vengarme, ni recurrir a las mismas armas de crueldad y humillación que usaron contra mí. La justicia, la de verdad, no siempre es un espectáculo ruidoso. A veces es un plan meticuloso que se gesta en la oscuridad, un documento guardado en un viejo cofre, una previsión de amor que trasciende la muerte. Mi victoria no fue gritar más alto que Isabela, fue usar la verdad que ella, en su soberbia, se había negado a ver. La justicia de los justos no busca destruir al enemigo, sino simplemente ponerlo en su lugar, despojarlo de su poder mal habido y devolver el equilibrio al mundo. Y a veces, la verdad, dicha en voz baja pero con firmeza, resuena más que cualquier grito. Hemos aprendido también la importancia de nuestras raíces. Una persona que reniega de su pasado, que se avergüenza de sus orígenes, es como un árbol que intenta crecer sin estar anclado a la tierra. Puede que durante un tiempo parezca frondoso y fuerte, pero al primer soplo de un viento fuerte, se vendrá abajo. Mi hijo Javier estuvo a punto de permitir que le cortaran las raíces que lo unían a su historia, a los sacrificios de sus padres, y casi le cuesta el alma. Debemos honrar nuestro pasado, no como un ancla que nos impida avanzar, sino como los cimientos sólidos
sobre los que podemos construir un futuro con sentido, porque solo quien sabe de dónde viene puede elegir con sabiduría hacia dónde va. Así que, al final, la lección es sencilla. La verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la dignidad que nadie te puede arrebatar. Es saber que tu valor no lo define la opinión de los demás, sino la integridad de tus actos. Es entender que el amor más grande es el que protege y que la justicia más efectiva es la que nace de la inteligencia y no del rencor. Incluso desde la humillación más profunda, siempre es posible levantarse, no para devolver el golpe, sino para reclamar tu poder, tomar las riendas de tu vida y con la cabeza bien alta, escribir tu propio final, porque todos, sin importar la edad que tengamos, merecemos un final con respeto, paz y dignidad. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo encontraste la fuerza para seguir adelante. Tu historia también es importante.